buenas tardes, bienvenidos a Japón Hoy, bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio Palermo 94.7, bienvenidos a los oyentes que nos escuchan desde todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que se da en la sociedad japonesa, ¿sí? Específicamente para ser llamados hikikomori tienen que haber estado recluidos, por ejemplo, en sus hogares más de 6 meses. Ok, ¿sí? 6 meses. 6 meses es el mínimo para poder nombrarlo dentro de esta categoría. Uh-huh. Así que, bueno, es justamente una situación que se vive en Japón, que más o menos empezó como a estudiarse hace unos 20 años formalmente. Y que bueno, en realidad los especialistas trabajan sobre la idea de cómo es que surge esta persona. Sí. Algunos han coincidido en que una de las razones por las cuales estas personas se recluyen y no quieren tener ningún tipo de contacto social, uh-huh, es, por ejemplo, porque han sufrido bullying en el colegio. Sí. Por motivo que fuese. Entonces eso lo que hace justamente es que se retraigan y quieran evitar todo ese contacto. Y, uh-huh, otra razón, por ejemplo, es aquellos que han pasado por la etapa de colegio pero están en una etapa laboral, pueden llegar a sufrir algún tipo de acoso laboral, sí, importante. Entonces también colabora que la persona no quiere relacionarse con sus compañeros de trabajo y demás. Ahora, lo que vemos es que hay también una complicidad o un apañamiento de los padres, ¿no? Porque los padres permiten eso también, es algo raro en una cultura distinta, ¿no? Es que de hecho es un problema también porque los propios padres en algunas ocasiones no saben cómo abordarlo, y como es, digamos, la sociedad japonesa, resulta vergonzoso para las, uh-huh, familias poder tener ese problema, aceptar ese problema y que quede expuesto dentro del círculo social en el que, sí, están. Uh-huh. Entonces, en muchas ocasiones, como esta persona, por ejemplo, no trabaja, o sea, no es productiva dentro de la familia, no se puede mantener, termina dependiendo de los padres, y los padres, para no exponer por ahí el problema, directamente lo mantienen, ¿no? Sí. Como para no dejarlo, obviamente, uh-huh, solo a sus anchas, pero antes por ahí hasta se levantaban para jugar en una computadora, y ahora que cada vez la tecnología es más en mi mano, lo puedo hacer por ahí acostados de mi cama, o sea, cada vez es más la reclusión, porque no, claro, es necesario que yo me levante a hacer terminó algo. De potenciar un fenómeno, ¿no? En todo este tema de la tecnología, porque termina a aislarse completamente, ¿no? Claro. Lo acompaña, ¿no? Esto. Menos movilidad. Mira, Paula, tratando este tema, sí, queremos invitar a esta charla, sí, a una especialista, sí, que, perfecto, también nos dé su parecer. Ella es Florencia Pérez Platas, es psicóloga, especialista en niñas y adolescentes, y bueno, nosotros la conocemos a través del proyecto Psicona, ¿sí? Ella es miembro fundadora. Le doy la bienvenida a Florencia Pérez Plata. Muy buenas tardes. Bueno, seguramente estabas escuchando lo que aquí Paula Fernández iba comentando respecto al hikikomori, ¿no? Sí, muy claro toda su descripción, y es interesante cómo podemos pensar lo que pasa en Japón y algunas cuestiones que pasan acá en Argentina. Acá se registran pocos casos como estos, uh-huh, dado la idiosincrasia de las culturas, ¿no? Japón, sí, tiene una cultura más de conservar lo que pasa dentro de casas, de puertas para adentro, y los latinos somos más de compartir en las redes, ¿no? Entre las redes de amigos, me refiero, no solo, sí, a las redes tecnológicas. Entonces eso hace posicionar este fenómeno social como un fenómeno distinto. Uh-huh. Y a mí se me ocurría interesante como plantear la diferencia con cuáles son esas conductas que encontramos en la adolescencia normal, ¿no? Porque, uh-huh, quien ha tenido un adolescente cerca sabe que la reclusión en su cuarto, que la reclusión en una pantalla, que la reclusión en su celular es algo de todos los días. Sí. Entonces, ¿cómo pensar esas conductas como conductas que son parte de un proceso distinto a un proceso tan patológico como es este que estaban describiendo ustedes? Claro. Con la experiencia que vos tenés, ¿no? Respecto a este manejo de niñas y adolescentes, ¿no? ¿Es posible que aquí en Argentina también pueda llegar a este fenómeno? Uno puede pensar que es bastante improbable, uh-huh, porque los padres de acá, de la Argentina, especialmente hablo de Buenos Aires, que es donde está basada mi experiencia, sí, ¿no? Tienen una manera de pensar los problemas, como les decía antes, de acudir y pedir ayuda. Entonces, uh-huh, difícilmente a veces es al contrario, se adelantan las consultas, ¿no? Vienen, sí, papás a consultar acerca de ciertas conductas, y es uno el que le tiene que transmitir esto es una conducta normal, porque
En los adolescentes hay algunas cosas que suceden, que es la diferenciación, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Sí. Diferenciarse de los adultos, correrse de ese mundo como eran antes unos niños, que los papás lo eran todo y ahora necesitan otra cosa, ¿no? Necesitan correrse de ahí, por eso encontramos tantas, a veces malas contestaciones, esos silencios que son, ¿no? Como tan habituales a la hora de que uno les pregunta cosas, la fiaca, por todas estas cuestiones. Entonces, la verdad es que resulta bastante improbable que acá en Buenos Aires se produjeran, al menos de manera tan masiva como estaba describiendo Paula, que es en Japón, ¿no? Acá la consulta al psicólogo y hasta al psiquiatra es bastante más cercana que en otros países, y tengo que entendido que en Japón es bastante distante, ¿no? Sí. Eso, como que no existe como servicio. Sí. Entonces lo veo muy improbable. Si bien algunas de estas conductas a veces son como parte de un proceso que nosotros podemos llamar patológico, ¿no? A veces hay procesos de ansiedad social, estos chicos que no encuentran en sus pares, no encuentran un lugar de pertenencia en el colegio, a veces se desarrollan las fobias, la agorafobia, que es la fobia de estar en espacios abiertos. Entonces, a mí me interesaba como plantear esto, bueno, ¿y cómo hacemos para marcar la diferencia, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos transmitirle algo de la audiencia que tienen ustedes esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que se me ocurría es que lo primero habría que pensar hace cuánto tiempo que sucede esto, ¿no? Sí. Si esta conducta está instalada hace mucho tiempo o es algo que empezó con el proceso adolescente. La otra es la rigidez de la conducta. Esta pregunta que es, bueno, ¿con todos se comporta así? ¿O solo con nosotros que somos los papás o los hermanos? ¿O con los amigos responde igual? ¿Está así de aislado o solamente es con nosotros los padres? Otra es si el cambio fue muy abrupto o paulatino. Sí. De repente chicos que cambiaron y uno dice, ¿no? ¿Quién es este hijo mío? Me lo cambiaron, ¿no? Antes era un niñito que venía conmigo a todos lados y de repente, ¿no? Y la otra es también esto de, ¿había alguna conducta previa que a mí me estaba llamando la atención, que me preocupaba? Y quizás uno a la pubertad no hace consultas, y cuando la adolescencia viene, que generalmente yo le digo que viene como más ruidosa, más escandalosa, aparecen las consultas, ¿no? Y quizás uno nota que esto había empezado a los 11, a los 12, que es donde suceden tantas cuestiones en relación a los pares. Sí, lo que entiendo y lo que vos estás explicando, también tienen mucha responsabilidad los padres o los adultos de estar muy atentos a estas reacciones de los niños o adolescentes, ¿no? Absolutamente. Nosotros en el proyecto Psicona trabajamos mucho con un concepto que se llama conexión emocional. Y este concepto es una síntesis entre cuidar y amar. Sí. En los talleres que damos o en las charlas que damos no nos cansamos de repetir esto, ¿no? Como hay una manera distinta para acercarse a los adolescentes y hay que aprenderla, porque no nos sale naturalmente, porque vinimos como funcionando de una manera durante la infancia de esos niños, y cuando se presenta la adolescencia con estos cambios que te comentaba antes, evolutivos, de una necesidad imperiosa de formar su identidad, a veces tenemos que aprender nosotros, hacer el esfuerzo para ver, bueno, ¿cómo me conecto? ¿Cómo tengo que aprender? Porque invadiendo te bajan mucho más la persiana. Sí, sí, es verdad. Además son elocuentes cuando no quieren darte bolilla. Entonces digo, ¿de qué manera podemos, como le digo yo a los papás a veces, haciendo una metáfora así que delata un poco mi edad, acercando el bochín, ¿no? ¿Cómo vamos merodeando la zona? Porque si vamos directo al punto, la verdad es que no encontramos nada. Por eso hay que estar muy conectados. Sí, acompañarlos, ¿no? Sí, acompañarlos, no invadiéndolos. Acompañando significa entenderlos. Yo creo que a veces no entendemos mucho el mundo interno de los adolescentes, y como eso no sucede, nos corremos.
¿no? O intentamos darles lecciones de vida. Esto es algo que los chicos en el consultorio te dicen todo el tiempo. Como los padres le dicen lo que tiene que hacer. Es así. Mira, Florencia, no nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que la gente que te escuchó, ¿no? Que pueda, sí, a través de Proyecto Sicona, acercarte a tu persona y nada, saber un poquito más del taller. ¿Nos podrías decir cómo? Tenemos una página web que es www.sicona, Sicona se escribe SIKHONA, es un lindo saludo que significa estoy aquí, en África, y ahí tienen un mail que es info@sicona.com.ar, tienen un Facebook, tienen manera de contactarse con nosotros, hay un montón de artículos que hemos escrito, no soy yo sola, somos un equipo, y ahí también pueden conocernos y saber cuál es la perspectiva, cuál es la manera que nosotros tenemos de acercarnos a estas problemáticas, no solo la de los niños y adolescentes, sino a la masculinidad, todas las cuestiones de género, un montón de temas. Perfecto. Bueno, Florencia Pérez Plata, muchísimas gracias por este contacto, muchísimas gracias por tu concepto, sí, ha sido muy enriquecedor para seguir hablando sobre este tema que hoy tratamos, sí, que es el hikikomori, y nada, seguramente no será el primero ni el último contacto que haremos, ¿sí? Con mucho gusto, muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Florencia Pérez Plata, sí, miembro fundador del Proyecto Sicona, bueno, ya lo ha mencionado Florencia, a través de las redes se pueden contactar.